Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Hoy hablaremos de periodismo, del periodismo independiente cubano, tanto desde dentro como desde fuera de la isla. Y para hablar de este tema contamos con la presencia de Roberto Echevarría, director del primer periódico digital cubano independiente, y me refiero a Cubanet. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Estoy muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, la oposición cubana no está sola, el periodismo cubano no está solo. Hoy, precisamente, es el programa número 100 y Zoom Cubano lleva 2 años en el aire. Y quiero agradecerle a algunas personas. En primer lugar a ti, Roberto, por habernos aceptado en Cubanet. Y quiero agradecerle a 2 extranjeros. Por eso digo que Cuba y el periodismo cubano no están solos. Me refiero a María Inés Valle, la chilena que nos dio cabida en su programa radial y sin conocernos, sin saber quiénes éramos, nos aceptó y estuvimos casi año y medio trabajando con ella. Y a un gran amigo que lleva más de 20 años trabajando por la democracia en Cuba, que en ocasiones ha tenido que sustituirme y hacer su trabajo él solo por las condiciones que existían en Cuba, y me refiero a mi buen amigo Hernán Alberro. ¿Cómo está, Hernán? ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por tus palabras. No recordaba, vos sos el de los números, que ya estamos en el programa número 100, así que siempre es lindo estas celebraciones. Y bueno, hoy acompañados además por Roberto y para hablar de un tema que nos apasiona y que por eso hace que estemos acá, ¿no? Del periodismo, precisamente. Bueno, rompe Sí, tú. dale, Pedro. No, rompe tú. Bueno, entonces, conectado a eso, quería, a ver, como hoy vamos a hablar del periodismo, y como tú decías, vamos a hablar del periodismo dentro y fuera de Cuba, pero siempre hablando del periodismo en Cuba, del periodismo cubano en definitiva, me gustaría más bien empezar al revés, y ya que estamos haciendo todos estos ajustes en nuestra modo de comenzar el programa, voy a empezar de una manera diferente y le voy a pedir un poquito de paciencia a Roberto. Y voy a empezar preguntándote a ti, Pedro, para empezar de adentro hacia afuera. Tú empezaste haciendo periodismo dentro de Cuba. Tú hiciste periodismo, ejerciste un poco el periodismo dentro de Cuba. ¿Cómo es hacer periodismo independiente en Cuba? Mira, voy a ir un poco más atrás. Mis primeros contactos con la seguridad del Estado fue por una huelga que organicé en el año 94. Me contactaron y me dejaron tranquilo. Pero ya después, cuando empecé a hacer periodismo, me fueron arriba. La primera visita que tuve fue cuestionándome mi relación con Giovanni Sánchez, y me daba gracia porque aunque yo había publicado con 14 y medio, no conocía a Giovanni, no había hablado jamás con Giovanni. Mi relación un poco más estrecha, si se puede llamar así, ha sido con Reinaldo, pero realmente cuando empiezo a publicar con ninguno de los dos, yo había tenido contacto ni siquiera a través de las redes, ni telefónico. Y de ahí en adelante todo fue represión, visitas a la casa, amenazas, regulaciones, prohibiciones. Y es difícil por varias cosas. Y bueno, tú lo viviste cuando empezamos a hacer el programa, las veces que te tumbaban los datos móviles y el programa a veces tenías que hacerlo tú solo, o en medio del programa me tumbaban y tuvimos que hacer algunos reajustes, y con todo y eso a veces sucedía esta cuestión. Es difícil hacerlo desde dentro. Lo fácil es que estás ahí, estás viendo la noticia, la estás viviendo, pero incluso en ocasiones cuando yo escribía para diarios determinados, los 3 que publiqué, iba a entrevistar personas y no
me daban el nombre, no querían que pusiera el nombre, no querían que le pusiera fotos, y esto un poco deja en duda la veracidad y la realidad de lo que usted está informando. Es por el temor que existe en el país, pero siempre se puede salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que te causa a ti y a tu familia. Y bueno, como yo, hay muchos que en Cuba han enfrentado esta situación y mantienen en alto el periodismo independiente cubano, que pienso que ha ido poniendo en su lugar la realidad del país, tanto para los cubanos residentes en la isla, como para los extranjeros, como para aquellos que viven fuera del país. Recuerdo que cuando Fernando Ruiz escribió, y de hecho, ya que hacemos un poco de historia, yo empecé con esto, ¿no? Yo empecé ayudando a Fernando Ruiz en su agenda de entrevistas a periodistas independientes, hasta por el 2002. Eh, eh, Su libro era Otra grieta en la pared, informes y testimonios de la nueva prensa cubana. Y Fernando, me acuerdo que luego de entrevistar a una veintena de periodistas independientes, me dice, necesito tomar contacto, necesito ir a Cuba a verlo. Bueno, la historia es conocida, terminó preso, lo deportaron y demás, pero más allá de eso, el motivo por el cual él quería ir era para ver y palpar cómo era, dónde escondían la máquina de escribir, cómo trabajaban con un fax, si tenían fax, en qué condiciones, porque una cosa es lo que tú cuentas, ¿no? Los cortes, la persecución, los interrogatorios, las amenazas, pero además también es un poco las condiciones materiales, ¿no? Un poco, no solo de conectividad hoy en día afectan más que nada, digamos, incluso con los cortes de energía eléctrica y demás, sino también en aquel momento que no había internet, ¿no? Eh, las condiciones materiales en sus casas para poder entrevistar gente, para poder salir a la calle, para poder transportarse de una ciudad a otra o dentro de una misma ciudad para cumplir ciertos temas, ¿no? Y tú decías, Pedro, al comienzo, que Cubanet fue el primer medio digital cubano. Y aprovechando que tenemos aquí a Roberto, me gustaría preguntarle entonces la otra cara del periodismo, ¿no? Porque es quizás la cara más visible muchas veces para, los que para el común de la gente, para el que tira una búsqueda en Internet y con algo relacionado a Cuba, y le va a aparecer, bueno, probablemente alguna noticia de BBC, alguna noticia de el diario El País, alguna noticia de algunos otros medios, y entre ellos alguna noticia de Cubanet, ¿no? Entonces muchas veces es esa cara visible, pero, y esto me parece que es importante destacarlo y nos lo contará mejor Roberto, su principal insumo proviene de periodistas que están trabajando dentro de Cuba. Esto es así, ¿no, Roberto? Sí, sí, gracias Hernán y Pedro nuevamente por la invitación y contento aquí de poder hablar de periodismo independiente, que pocas veces existen espacios para detallar el trabajo que hacemos, no solo Cubanet, sino otros medios que también están dentro de Cuba en esta lucha. Como bien dice, sí, la mayor parte del contenido de Cubanet se genera a través de los periodistas que están en la isla, periodistas independientes que, como ustedes saben, un poco describió Pedro ya, trabajan en unas condiciones muy adversas de un hostigamiento constante y una persecución constante por parte del régimen en un entorno sin libertades. Entonces, pues, ya te digo, la rutina productiva es bien compleja. Incluye todo lo que debe hacer un medio convencional en el mundo libre, en las democracias occidentales, pero además hay que sumarle todas las precauciones a tomar para no caer en riesgo de que el régimen te encarcele, te detenga, te requise las herramientas de trabajo. También las precauciones en cuestiones de comunicaciones entre la redacción de Cubanet, que está fuera de Cuba, porque es bueno destacar esa parte, ¿no? Que la redacción, el equipo editorial de Cubanet está fuera de Cuba, y la administración de Cubanet estamos fuera de Cuba, estamos en varios lugares del mundo.
pero el equipo de periodistas sobre el terreno, los reporteros están en la isla. Entonces, esa distancia y el deber de tener que comunicarnos entre ambas partes con un país que además tiene una conectividad limitada, hace aún más compleja la situación. Pero bueno, son ya muchos años en esta rutina, digamos, y la experiencia es bastante amplia. Yo creo que o sea, el resultado es bastante digno, es digno el resultado del trabajo que hacemos y que hacen otros medios independientes, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? A nosotros nos gustaría, por supuesto, que fuese un producto mucho más acabado, un producto con todos los requisitos que puede tener un producto periodístico en el mundo libre, pero definitivamente tiene las limitaciones de trabajar en un terreno, en un contexto, repito, tan adverso como el cubano. Hernán, antes que continúes tú y Roberto, tocaste algo, Hernán, y son los medios con que trabajamos en Cuba. No se tiene no solo ya la conexión ideal, sino la calidad del material con que tú trabajas, de los teléfonos, de las laptops, que en un gran por ciento dependen de donaciones que nos hagan. Hay algunos que en el caso mío, como mis familiares, podían acceder a ellos, pero otros no pueden. Y una de las estrategias más duras y más difíciles que han atravesado algunos periodistas nuestros, y me recuerdo el caso de Iliana Hernández cuando estaba haciendo uno de sus programas, que la detuvieron y le confiscaron todos los materiales que tenía, laptop, teléfono, trípode. Acabaron con Ileana desde ese punto de vista. Esto lo han hecho con otros periodistas. Te hacen registros en tus casas y te quitan todo, todo. Y esto es un riesgo el que uno corre de que te hagan este registro y de paso que te acusen porque usted está acumulando o no puede demostrar la procedencia de esos medios. Y recuerdo en una ocasión que hicieron un registro en casa del presidente de Somos Más y acabaron con un grupo, habían como 5 o 6 laptops. Y yo fui a Villa Marista a reclamar mi laptop. Y lo primero que me dijo el coronel que me atendió, me dio gracia, era que si yo tenía la propiedad de la laptop. Le dije, no hay más nada que hablar. Me levanté y me fui. Él se disgustó y me dijo que eso era una falta de respeto. Yo le dije que más falta de respeto era él pidiéndome un documento que sabía que en Cuba nadie lo tenía, ni en el mundo creo que nadie guarde la propiedad de una laptop. Pero también estos registros se apoderan en ocasiones de otras cosas que nada tienen que ver con el periodismo, y es uno de los riesgos que usted corre, además de que lo puedan acusar. No, está buenísima la aclaración, Pedro, y te sumo un elemento más, que después le quería hacer otra pregunta a Roberto, pero sumo un elemento más y de paso aprovecho para preguntarle a Roberto, porque uno de los elementos de los cuales carecen los, y corrígeme Roberto si me equivoco, los periodistas cubanos, los periodistas independientes, y no, lo uso permanentemente, pero quiero decir, me gustaría no utilizar el adjetivo independiente, ¿no? Porque la verdad es que el único periodismo en Cuba es el periodismo independiente, lo demás es propaganda, ¿no? Claro, Pero uno de los elementos de los cuales carece, corrígeme Roberto esto, es la herramienta más importante que tiene un periodista, que es las fuentes, ¿no? Porque, a ver, sí, ocurridos ciertos hechos puede contar con ciertas fuentes, pero siempre va a haber una fuente de la cual el periodista cubano va a carecer, que es la fuente oficial, ¿no? correcto, es así. Sí, estás en lo cierto, es parte de lo que comentaba anteriormente. No lo especifiqué, pero es bueno que lo menciones. Un gran problema es ese, el no tener acceso a las fuentes oficiales, porque evidentemente el régimen que se encarga de estigmatizar y de condenar a estos periodistas no le va a dar ninguna declaración, ninguno de sus funcionarios le va a ofrecer ninguna información sobre algún tema que esté trabajando un periodista. Entonces, ahí también se crea una especie de reto o desafío para ese periodista, ¿no? De tratar de buscar la fuente de forma alternativa, ¿no? No quiere decir que no teniendo acceso a fuentes oficiales
debamos publicar información sin contrastar. En los casos en que Cubanet no ha tenido posibilidad de contrastar una información, no se ha publicado. No es que nos respaldemos en, bueno, como no tenemos acceso a fuentes oficiales, pues la vamos a sacar así ya. No, nosotros tratamos por todos los medios de regirnos por los estándares internacionales de periodismo y contrastar todas las informaciones con distintas fuentes, con fuentes cruzadas. Si necesitamos una fuente oficial, sabemos que no podemos contar con ella, tenemos que buscar una vía alternativa, buscar alguna otra fuente que a lo mejor en casos muy específicos o muy excepcionales pertenecen al oficialismo, pero tienen miedo de dar su nombre, entonces declaran en condición de anonimato. Sabemos que cuando en una información alguien declara en condición de anonimato le quita fuerza, pero es la única manera de hacerlo, ¿no? Y al final, digamos, la credibilidad de esa información solo descansa en que luego se cumple lo que se está diciendo o no. Si no se cumple la información que estás dando, pues por más que tu fuente haya dado su nombre o no lo haya dado, la información pierde total credibilidad y también en medio. Y bueno, en el caso de que la información que tú diste se cumpla, pues aunque tú hayas usado una fuente anónima, pues se demuestra que hiciste un trabajo riguroso, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente, uno como lector, uno lee en un medio que la fuente es anónima o te das cuenta que falta consultar a un especialista de alguna institución, un ministerio, lo que sea, y sientes que está un poco cojo, ¿no? Pero en el caso cubano es totalmente comprensible, no hay manera. Tú decías al comienzo, Roberto, y yo hablaba, ¿no?, de aquel periodismo independiente con el que empecé trabajando allá por el 2002, 2001-2002. Es muy diferente el periodismo de hoy, ¿no? Y entre otras cosas recuerdo, en aquellos primeros tiempos de Cubanet, recuerdo que los periodistas que trabajaban con Cubanet me decían que el mecanismo era dictar las noticias. Eso era porque tú mencionabas antes las dificultades de comunicación que hay entre una redacción internacional, digamos, ¿no? O sea, que están divididas en al menos dos países, ¿no? Y, o sea, entre periodistas que el chiste en esa época era, el periodista cuando va a la redacción en realidad está yendo a un teléfono y está dictando la noticia, ¿no? ¿Cómo es hoy en día eso? No, es mucho más fácil. Yo conozco esa historia que tú cuentas porque yo llegué a Cubané en el año 2014 y bueno, ya no se hacía porque ya existía internet, los periodistas tenían un poco más de acceso a internet, entonces la comunicación se hacía más vía email, por Gmail o algunas aplicaciones de mensajería que empezaban a surgir ya en Cuba. Pero sí escuchaba los cuentos de Hugo Holanda, que era el anterior director. Y Hugo nos contaba, bueno, hace tantos años los periodistas llamaban por teléfono o llamábamos nosotros a los periodistas y ellos dictaban por teléfono la noticia y nosotros teníamos que copiarla, ¿no? Y así era como luego llegaba al sitio web. Y no, ahora por supuesto, aunque el Internet en Cuba sigue siendo bastante limitado, no hay comparación con lo que era hace 15 años atrás, ¿no? Ahora los periodistas todavía ya pueden tener un acceso a su correo electrónico, pueden usar aplicaciones encriptadas como WhatsApp, como Signal, como otras aplicaciones para comunicarse con la redacción y en ese sentido pues facilita bastante más las cosas. Y Mira, eso se nota en la calidad, ¿no? Eso la verdad es que era un punto que quería marcar y ahora te dejo, Pedro, que es, creo que es muy importante destacarlo en el caso cubano, que ha habido un crecimiento exponencial en la calidad del ejercicio del periodismo en Cuba, ¿no? La diversidad, eh, es la diversidad, estaba pensando alguna otra palabra, pero porque hoy en día hay periodismo literario, periodismo artístico, hay periodismo De datos. de datos, periodismo de datos, por supuesto, hay periodismo más policial o más de De actualidad. crónicas rojas, sí, hay de todo. Claro, 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 o sea, la verdad es que esto, allá por comienzos de los 2000, era, era periodismo y punto, ¿no? Era contar algunos hechos que podían contar, muy mínimos muchas veces, muy menores, pero era parte del ejercicio de aprender a hacer periodismo, ¿no, Pedro? no, mira, hay algo
que también se pasa por el periodismo no oficial, tanto dentro como fuera de la isla. Y lo viví en carne propia por amistades mías que no simpatizaban con el gobierno y me decía, ¿cómo y quién te da a ti las orientaciones de cómo debes hacer periodismo? Y yo me ponía bravo porque me lo estaban diciendo gente, amigos míos, y le decía, es increíble cómo cala la propaganda, el diversionismo que utiliza la seguridad del Estado y el gobierno cubano contra el periodismo no oficial, diciéndonos que recibimos orientaciones de la Embajada de Estados Unidos, que vamos allí para que nos digan cómo debemos hacer el periodismo, qué debemos hacer. Y acá desde el exterior, que recibimos orientaciones del Departamento de Estado y cumplimos orientaciones. Roberto, ¿pudieras decirnos algo de esto? A veces da risa oír y ver, sobre todo, cómo hay personas serias que se creen que es así como funciona el periodismo no oficial en Cuba, cuando realmente quienes reciben orientaciones, cómo deben hacer el trabajo y qué deben hacer, son los periodistas que responden a los intereses del Partido Comunista. ¿Qué pudieras hablarnos algo alrededor de esto? Sí, claro, pues mira, en nuestra experiencia funciona la mayor parte del tiempo inclusive al revés, porque son los periodistas en la isla los que nos dicen a nosotros los temas, porque están allá, son los que están a pie de calle, son los que conocen lo que está sucediendo al cubano de a pie, ¿no? Entonces ellos son los que nos comentan, oye, mira, este tema está buenísimo, vamos a hablar de esto, y nosotros decimos, bueno, sí, fantástico. Y nos dicen, vamos a hacer un reportaje, vamos a hacer un video, vamos a hacer una entrevista. Ya te digo que en el caso de Cubanet, o sea, yo creo que la mayor parte del contenido la proponen los periodistas en la isla. Y es así más orgánico y más bonito porque son los que están allá, nosotros no estamos allá. Y ellos conocen las historias y las ven y nos dicen, oye, tengo tal historia y tengo esto y lo otro. O sea, en ese sentido, nosotros no nos encargamos más, sobre todo de que el contenido cuando llegue a la redacción cumpla con todos los requisitos periodísticos, tenga todas las fuentes, revisarlo, ¿no? Montarlo en el sitio web, quizás un intercambio con el periodista sobre, bueno, mira, quizás se puede agregar tal cosa, pero yo creo que la voz cantante de los temas o de la línea editorial o del contenido la llevan los propios periodistas, no hay digamos, una operación dictatorial desde la redacción de decirles a los periodistas, no, es que esto hay que hacerlo así, o hay que hablar de más cual tema, o hay que tirarle al régimen, o hay que... No es así. No es así, honestamente, como dice Hernán, los temas se han diversificado tanto que nosotros queremos hablar de todo. No queremos, o sea, queremos principalmente hablar de la falta de libertades en Cuba y queremos hablar de la represión del régimen y queremos hablar de lo que sufre el pueblo cubano, sin duda, y queremos mostrarle al ciudadano cubano que puede haber una Cuba diferente, una Cuba libre desde el periodismo, ¿no? Pero también queremos hablar de deporte, y queremos hablar de cultura y queremos hablar de todas las aristas de la sociedad, siempre tratando de tocar los temas que el oficialismo no toca, porque ese es nuestro rol, es hablar de lo que el oficialismo no habla. El oficialismo es una máquina de propagandística que se encarga de pintar una idílica y nosotros tenemos que llenar ese espacio y hablar de la Cuba real, en todas sus aristas. Y ahí es donde entran los periodistas a jugar ese rol de dibujar y pintar la Cuba real desde el terreno. Y nosotros somos más bien un vehículo de apoyo al trabajo que ellos hacen. Mira, eso que dices es cierto, esto último que has dicho, ¿no? Muchas veces en los escritos, en los videos, la gente, los revolucionarios me dicen, ¿por qué tú no hablas de esto, de aquello, de lo otro? Digo, porque de eso se encarga el Granma Juventud Rebelde, de decir lo que en realidad no pasa en el país. Y una cosa que también da gracia es que cuando nos atacan, y siempre usted habla de un tema de Cuba y dice, no, pero en Estados Unidos, y uno le dice, bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con el análisis que estamos haciendo de Cuba? Y todo esto está influenciado por el régimen. Pero sí pasa eso, ¿no? Que ¿por qué no hablas de esto? Yo le digo eso que tú has dicho. Yo hablo de lo que ustedes no hablan, de la realidad de lo que sucede en el país. Hernán. Pensaba, ¿no? En este tema de los puntos comunes que hay dentro del periodismo y que incluyen, por supuesto, al periodismo cubano. Preguntarte por uno de los temas que hoy
un poco, a ver, que siempre ha influido sobre el periodismo, que siempre ha tenido que ver en el periodismo, pero que hoy logra otra relevancia en el debate público, que es la desinformación, de lo cual, bueno, tú lo decías recién, el gobierno cubano es un experto en diseminar ese tipo en Argentina decíamos pescado podrido, ¿no? ¿Cómo enfrentan esto? ¿Cómo trabajan desde Cubanet el tema de la desinformación? Es un punto importante la desinformación, Hernán, porque inclusive en algunos casos nos hemos encontrado en situaciones en las que informaciones que nos han llegado de manera muy fácil, informaciones de impacto, hemos temido porque el régimen sea quien nos está colando esa información para que nosotros publiquemos una información falsa y desacreditarnos. Estamos constantemente en ese riesgo de publicar algo que no sea cierto y que el régimen se apoye en esto para desacreditarnos, que ya haciendo el trabajo lo mejor posible lo intentan hacer con su maquinaria de propaganda, tienen sus programas de Confilo y Humberto López y qué sé yo, y destinan recursos y presupuesto para tildar a los periodistas y a los medios independientes como mercenarios, como mentirosos, como títeres del imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Sin razones. Pero lo más peligroso es darle un motivo para que ellos realmente se digan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de una manera muy rigurosa y repito, la receta es sencilla. Los estándares internacionales de periodismo son claros y nosotros debemos seguir esos procedimientos. Entonces, por ese motivo tenemos una redacción que tratamos cada vez de ampliar poco a poco en la medida de nuestros recursos, y una redacción conformada por periodistas graduados de universidades que conocen el ejercicio periodístico al dedillo, ¿no? Entonces, ellos, su labor o su principal responsabilidad es revisar que todo lo que salga publicado en Cubanet esté bien contrastado y sea una información, sea un contenido verídico, ¿no? Que no sea nada falso o que corre el riesgo de ser desmentido por cualquiera. Evidentemente, somos seres humanos y en algún momento alguna cosa se ha ido. No ha sido nuestra intención, pero bueno, ha pasado hasta en los grandes medios, ¿no? Hasta en el New York Times, hasta en El País, en los grandes medios, alguna información no bien respaldada se ha publicado en algún momento, pero ya nos toca a nosotros como medios disculparnos con nuestra audiencia, con nuestros lectores y explicar lo sucedido en ese caso. Pero sí, es una tarea fundamental asegurarnos de que todo lo que salga en Cubanet sea verídico, esté bien contrastado. Es difícil, pero no nos queda de otra. Hay una anécdota que a mí no me tocó, pero le tocó a Hugo Landa, de cuando aquel triste suceso de los fallecidos en Mazorra, no sé si lo recuerdan, hace muchos años, que por una ola de frío que hubo, muchos pacientes en Mazorra fallecieron y se filtraron una foto de los cadáveres, etcétera. Hugo nos contaba que a quien primero le llegó fue él. A él le llegaron las fotos y le llegó, oye, mira, esto hubo una ola de muertos en Mazorra, es un escándalo que se cuenta que se... Y tu primera impulso es publicarlo, ¿no? Porque tú dices, bueno, ahí están las fotos. Y sin embargo, Hugo dijo, yo no tengo ahora mismo otra forma de contrastar esto, tengo una sola fuente. Yo no sé si esto me lo están colando, si me lo están, el régimen me lo está tratando de filtrar para que yo publique una cosa de un impacto tremendo y luego decir, mira, Cubanet publica este tipo de cosas, este tipo de mentiras para minar a la revolución, ¿no? Y lo hace bajo el mandato del imperio estadounidense, ¿no? Que esa es la narrativa del régimen. Entonces Hugo se abstuvo de publicar esa información que posteriormente fue cierta, pero tuvo la primicia en sus manos y hubiese sido un golpe periodístico, evidentemente, si Cubanet lo hubiese sacado primero que el resto de los medios. Pero yo creo que hizo lo correcto. A veces, aunque pierdas la primicia, tienes que estar seguro de lo que vas a sacar, porque puede ser muy problemático que luego resulte en una información falsa. Gracias, Roberto. Sí, pensaba precisamente el rol del periodismo, ¿no? No es
no es repetir, ¿no? Me entra, o sea, lo que me llega a los pasos, sino precisamente el proceso productivo del periodismo es digerir esa información, contrastarla, probarla y luego suministrarla al público. Roberto, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo el haber compartido esta conversación con nosotros. Pedro. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, el dios Cronos nos marca. Y bueno, quería repetir dos cosas. Darle las gracias a Roberto no solo por su participación en el programa, sino por permitirnos utilizar sus redes para que salga al aire este programa y llegue a más cantidad de cubanos. Y repito, agradecerte a ti, Hernán, por haberme acompañado durante estos 2 años. No consigo el programa sin ti. Algo que quieras agregar y cierra tú. No, Pedro, muchas gracias. La verdad que para mí ha sido un verdadero placer ser parte de este programa, un proceso de aprendizaje y esperemos que sean 100 programas más por lo menos, ¿no? Eh, para mí siempre es un placer hablar de estos temas, de mantener el contacto y la conversación con gente tan interesante, aprender de ti y de tantos otros que han pasado por este programa. Entonces nos queda agradecer nuevamente a Roberto, agradecer a Cubanetti y por supuesto invitar a nuestra audiencia a seguirnos en las redes de Cubanet el próximo sábado a las 5:30, como siempre, haciendo un cubano para tratar de desandar, comprender, analizar el presente, el pasado y el futuro de Cuba.